Hola, bienvenidos a este video tutorial en donde vamos a hablar de lo que son los hatch, que en castellano a veces aparece como sombreado, tramado, en algunos casos también como rellenos. ¿Qué son los hatch? Si ustedes ven la imagen, ustedes van a ver que los muros, por ejemplo, aparecen rellenos o pintados con un color en este caso sólido. O la fuente. Si ustedes observan la fuente, también tiene un relleno en su interior. Ese relleno tramado o sombreado es lo que llamamos hatch en inglés y es lo que vamos a aprender en este video tutorial, cómo se aplica, cómo se usa y cómo se edita. Un detalle que quería llamar la atención es que ustedes verán que la fuente aparece en dos escalas distintas, pero el tramado en ambos casos tiene la misma separación, la misma dimensión. Entonces también estamos viendo que el tramado o el hatch se trata de un objeto anotativo, que podemos hacer que sea anotativo o no. Entonces, si queremos aplicar un hatch, por ejemplo, en este dibujo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el layer, o la capa en realidad, en la cual lo vamos a aplicar. Entonces yo voy a seleccionar en primer lugar en qué capa voy a aplicar el hatch, y obviamente el hatch, como cualquier objeto de dibujo, va a tomar los colores y las propiedades de esa capa. Otro detalle, como ya dijimos que es anotativo, también hay que tener en cuenta la escala en la cual se va a aplicar. Depende obviamente si lo vamos a hacer anotativo o no, tenemos que seleccionar también en qué escala se va a aplicar. Su aplicación y su configuración se hacen en el mismo momento. Voy a mostrar el ejemplo de aplicar un hatch muy simple y muy sencillo en esta parte. Vamos a aplicar el hatch sólido, por ejemplo. El hatch sólido, puedo acceder a este comando directamente en la solapa Home. Este sería el icono correspondiente a hatch. De lo contrario, puedo entrar en Draw, porque es un objeto de dibujo, y acá vemos que está la opción de hatch. Cualquiera de las dos opciones, cliqueo, y lo que vemos es que cambia toda la barra que utilizamos arriba. En vez de poseer las opciones de alguna de las solapas preexistentes, vemos que acá aparecen las opciones específicas de hatch. Entonces acá podemos recurrir a la opción que nosotros queremos. En primer lugar, lo que nosotros podemos elegir es el relleno, el tipo de relleno que vamos a usar. Y acá tenemos varias opciones. Pattern es un patrón, o sea, algún patrón ya preestablecido por AutoCAD. Tienen también la opción gradiente, que son colores en gradiente. Tienen la opción sólido, que es todo pintado de un mismo color. O la opción definida por el usuario. Vamos rápidamente a ver sólido, pattern y definido por el usuario. Entonces yo puedo elegir la opción sólido desde esta ventana desplegable. O también, si quisiera, puedo ver que en esta otra ventana aparecen, si yo la despliego, varias opciones. Y la primera de todas es la opción de sólido. Entonces yo puedo seleccionar la opción de sólido de cualquier parte, o de acá, o desde este sector. Cuando yo le voy a aplicar al hatch, automáticamente el cursor, si lo posiciono en un punto que tiene límites cerrados, va haciendo una previsualización del hatch, cómo se va a aplicar. Por ejemplo, yo lo quiero aplicar en este sector, simplemente cliqueo allí. Entonces el hatch se va a aplicar buscando los límites o los contornos de esa figura. Otra cosa que podemos ir seleccionando el hatch, en este caso el sólido no da muchas opciones, es la posibilidad que sea asociativo o no. ¿Qué es asociativo? Que el hatch queda asociado o vinculado con los límites. O sea, si esta spline, que sería los límites en los cuales he aplicado el sólido, si esta spline se modifica, también se modifica, el hatch acompaña a la spline, de tal forma que si se modifica el tamaño, la forma o algún detalle de la spline, el relleno se expande o se contrae siguiendo la spline. Esta opción normalmente está siempre tildada, y otra opción también que puede ser importante es la opción de, dentro de esta casillerito, opción, se abre este cuadro de diálogo en donde aparecen más opciones, que esto simula lo que era la versión vieja de hatch. En AutoCAD, en versiones viejas, el hatch se aplicaba a través de este cuadro. Pero si yo cliqueo acá en opciones, también tengo algo interesante, que son la detección de islas.
cómo va a funcionar si dentro del área que yo quiero aplicar el hash hay islas, o sea, otros sectores que también son cerrados. Si son cerrados, entonces uno elige cómo se va a comportar AutoCAD si el hash se va a aplicar ignorándolas solamente en lo de afuera o haciendo una forma alternativa, la isla de afuera sí, la isla de adentro que está inmediatamente después no y la que está más adentro sí. Forma alternativa se aplica el hash. Estas son opciones en el caso de que necesite controlar lo que son las islas. Una vez definido el pattern, o mejor dicho, en este caso, la opción de sólido que he elegido yo. Si es asociativo o no, en este caso anotativo no tiene mucho sentido. Y la configuración de las islas, si ya he cliqueado en el sector donde lo quiero aplicar, simplemente cerrando la barra, recuerden que en esta barra Ribbon tomó las opciones de hash solamente, ya queda aplicado el hash. Entonces, un detalle cuando es sólido es que puede ocurrir que los bordes, que en este caso sí se visualizan, en otros casos no se visualicen. Y esto es por una cuestión de si el borde está por encima o por debajo, o mejor dicho, por delante o por detrás del hash. Si eso ocurriera, si por ejemplo yo tuviera el hash, yo puedo ir a la opción de Tools, Draw Order, y acá puedo mandar para atrás o para adelante ya sea el hash o el borde. En este caso, si he seleccionado el hash y lo traigo al frente, fíjense que en este caso, al traer el hash al frente, me está tapando los límites anteriores. Si yo quiero que los límites se visualicen, los bordes se visualicen, simplemente tendré que ir a la opción nuevamente de Draw Order y decirle al hash que se vaya para atrás. De esta forma, vemos el borde y vemos el hash limitado por ese borde que hemos hecho. Vamos ahora a aplicar un pattern, o sea, las opciones ya preestablecidas por AutoCAD. Supongamos que acá, en la fuente, en el borde exterior, queremos aplicar un pattern determinado. La forma de ingresar es la misma, vamos a la opción de hash anteriormente y podemos elegir, acá solamente podemos optar por la opción pattern, pero si queremos elegir un pattern determinado, tengo que necesariamente abrir este cuadro en donde tengo todas las opciones de pattern que puedo aplicar. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar la opción Honey. Y como siempre, según el espacio que quiero aplicarlo, yo puedo simplemente cliquear un sector y AutoCAD automáticamente me lo va a mostrar una previsualización. Acá de antemano estamos viendo una cuestión. Si bien yo estoy seleccionando acá este sector del dibujo, vemos que el pattern se ve, esta línea corresponde al pattern, pero se ve obviamente muy grande, no se ve el honey, como se vería esas celdas, como se deberían ver. Eso no importa porque es parte de la configuración que vamos a hacer. Si yo cliqueo en ese sector, le digo que acá se va a aplicar, tengo las mismas opciones que antes. Puedo hacer que sea asociativo, puedo hacer también lo que se llama la selección o la detección de islas, pero acá sí empieza a cobrar, toma vigencia lo que es el anotativo. Si esta imagen va a estar en distintas escalas y quiero que siempre aparezca el mismo tamaño, usaré la opción anotativo. Entonces la opción anotativo va a ajustar al pattern para que se vea en la escala que sea siempre del mismo tamaño. Que la separación entre la celda o el tamaño de cada una de estas celdas, de entre las líneas del pattern, sea siempre la misma. Allí vemos que ahora podemos ajustar algunos parámetros. Uno de ellos es el ángulo. Este valor del ángulo, el pattern está puesto en forma horizontal. Si quisiera, puedo modificar la inclinación de ese pattern. Cliqueando en este sector, simplemente si quiero que quede con una inclinación, por ejemplo, de 45 grados, le pongo el valor de 45, y entonces cuando lo toma, se me inclina el hash a 45 grados. También puedo variar la escala, que este es un factor muy importante. A veces el pattern no se ve y uno piensa que hay algún error, y muchas veces pasa por una cuestión de la escala. Si la escala que figura acá es muy grande o muy pequeña, el hash no se va a ver o se va a ver incorrectamente. En este caso tiene 1.
supongamos que yo le pongo 100. Si yo le pongo 100, el pattern pareciera que no se hubiera aplicado, porque no se ve ninguna línea. Claro, es muy grande la escala, entonces tendré que modificar este valor de escala y ponerle un valor menor. Si le pongo un valor muy chico, por ejemplo 0.01, también va a pasar algo muy similar. Vemos como si fuera sólido. Y eso, de nuevo, es por un problema de escala. Si la escala es muy grande o muy pequeña, puedo tener problemas como lo que he mostrado, por lo tanto siempre vamos a jugar con la escala hasta encontrar la que sea más adecuada. Por ejemplo, si yo le doy una escala 0.5, vemos que allí se ve de una forma mucho más aceptable. Así como también puedo cambiar o modificar, como dijimos antes, el ángulo, que lo voy a volver al valor 0 original para que no haya problema y se vea correctamente. Yo puedo aplicar el pattern en más de un lugar, o sea, si yo quisiera aplicar este mismo pattern en otro lado, también lo puedo hacer, seleccionar otro lugar, por ejemplo, y decir que quiero aplicarlo en este otro lugar. Yo lo voy a aplicar solamente en un lugar en este momento. Entonces, seleccionado el pattern, la escala, el ángulo y por supuesto las opciones de anotatividad o de asociatividad, que por defecto si selecciono anotativo lo toma, ya puedo directamente cerrar. De esa forma queda aplicado el hatch en esta figura. Yo he seleccionado que sea notativo, por lo tanto tiene influencia la escala. Entonces, si esta fuente está mostrada en más de una escala, en ambas se debería ver con la misma separación el pattern. Y eso lo vamos a ver en el layout, en donde yo voy a ver acá el hatch aplicado a la fuente, pero no lo veo acá, porque obviamente no le he asignado a esta otra escala que está, que es el 1.25. Vamos a asignarle a este pattern otra escala. Como siempre, lo seleccionamos, botón derecho del mouse, Annotative Object Scale, agregar o quitar escalas, y le voy a decir que quiero que también asuma o tenga asignada la escala 1.25. De esa forma, este pattern, este hatch, se va a ver en ambas escalas. Ahora sí, en escala 1.25 tengo también el hatch aplicado y como podrán observar, la separación o el tamaño de cada uno de estos elementos es la misma, no importa la escala a la cual la estoy aplicando. De tal forma que así estamos viendo cómo el hatch también puede ser un objeto notativo viéndose del mismo tamaño en ambas imágenes. El otro pattern, o mejor dicho, el otro hatch que vamos a utilizar es cuando está definido por el usuario. Vamos a ingresar como siempre y en los muros voy a aplicar un rayado. Si bien uno puede ver que entre las opciones de los patterns aparecen rayados, recomiendo el uso del pattern, o mejor dicho, de user, que es la misma opción que aparece en esta ventana, user defined, o sea, definido por el usuario. ¿Qué es esto? Lo que hace AutoCAD en este caso es rayarme el sector que yo selecciono con el tipo de línea que está definido en el layer correspondiente. Entonces yo voy a hacer un rayado. ¿Qué ventaja tiene usar user en vez de usar alguno de los patrones ya establecidos? Que en la opción user yo puedo elegir qué separación hay entre las líneas, cosa que en los otros casos no es posible. Lo puedo ajustar a ojo en otros casos con la escala, pero en el caso de user yo puedo decirle exactamente cuántos milímetros o qué separación tiene que haber entre las líneas. Si yo quiero rayar, por ejemplo, los muros, voy a seleccionar user, le voy a dar un ángulo de 45 grados y voy a también seleccionar la opción de que sea anotativo. O sea, en la escala, en cualquier escala, también yo puedo decir que aparezca con la misma separación, no importa la escala a la que se encuentre. Entonces, también, como siempre, tengo las opciones de las islas, la detección de islas, que me va a permitir manejar mejor esto. Y acá, donde antes decía escala, cuando opto por user, acá voy a poner directamente en milímetros, o en la unidad que yo pretenda, la separación que va a haber en el rayado cuando se imprima el dibujo en el espacio papel. Y acá, por ejemplo, yo le puedo decir que la separación quiero que sea de 2 milímetros, entonces ajusto la distancia que va a haber entre las líneas. Y como siempre, voy a elegir en qué sector del dibujo lo voy a aplicar. En este caso, lo voy a aplicar en los muros. Selecciono el sector donde se va a aplicar, cliqueo,
y voy asignando. En este caso tengo que hacerlo varias veces, pero todas las partes de lo que yo selecciono quedan aplicados como un único hatch. Entonces, de esa forma estoy generando el rayado completo en los muros y al igual que en el caso anterior, cerramos y ya quedó perfectamente aplicado. En este caso lo hemos hecho anotativo, de tal forma que si lo vemos, si le asigno otra escala, por ejemplo, en este caso voy a darle que también esté en escala 1.25 para que después pueda visualizar en el espacio papel, vamos a ver que en el layout, si esto está a escala 1.75, cuando lo visualizo en escala 1.25, la separación del rayado en ambas escalas es la misma, lo cual es básicamente lo que yo pretendía. Si quiero aplicar el mismo hatch, en este caso el user, y voy a la opción double, lo que genera es un cuadriculado. Y este cuadriculado también suele ser interesante porque uno también selecciona con el valor que figura en esta ventanita qué separación va a haber en el cuadriculado. Y entonces, por ejemplo, si uno necesita o quiere representar, por ejemplo, mosaicos cerámicos de un determinado tamaño, lo puede hacer simplemente fijando el valor acá. En ese caso, no sería un objeto notativo, por lógica, ya que según la escala va a tener que agrandarse o achicarse con el tamaño. Por ejemplo, quito la opción de notativo, el ángulo o la inclinación va a ser 0 y le voy a poner, por ejemplo, acá un valor como si fuera, por ejemplo, 0.30. En ese caso, ya teniendo eso definido, lo aplico en este sector. Entonces, este hatch es un user, pero doble. Recuerden esta opción de doble. Y lo hemos aplicado en un sector, pero no es anotativo. De tal manera que yo cierro el hatch. Cuando lo veo en el espacio papel, vemos ese tamaño y cuando lo vemos en una escala distinta, vemos que obviamente está más grande porque está justamente, es un valor que se acomoda a las dimensiones propias, en este caso, de la casa. Si yo quisiera, por último, modificar un hatch, cambiarle algo, simplemente cliqueo sobre él, por ejemplo, el hatch honey que tiene la fuente, y puedo acceder de nuevo a las mismas opciones en la barra ribbon. Puedo cambiarle, si quisiera, hasta incluso el patrón, y elegir otro patrón distinto para aplicarle. Entonces cambiaría el patrón, puedo cambiarle que sea o no anotativo, puedo cambiar el ángulo, puedo cambiar la distancia o la escala en este caso, perdón. Independientemente es como si volviera nuevamente a abrir el comando y selecciono y cambio y modifico aquello que quiera. Puede ser un valor como el ángulo, como la escala, el pattern o alguna opción dentro de lo que son las islas o si es o no anotativo. Hecho ese cambio, eso lo va a tomar el programa y va a quedar completo. Bueno, en este video hemos visto básicamente lo que son los distintos tipos de hatch, cómo se aplican y cómo se pueden editar en el caso que sea necesario. Muchas gracias.